Hola, ¿qué tal? En el marco de este taller sobre resiliencia democrática y no autoritarismo, vamos a conversar sobre uno de los papers, el paper que escribí yo precisamente, Un mapa para la defensa de la libertad y el pluralismo, que habla básicamente sobre China y el nuevo autoritarismo latinoamericano. Y en esta ocasión voy a conversar con Karina Mariani, que es una periodista, es una colega y una amiga. Hola, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo andás? ¿Qué hace, Fer? Gracias por la invitación. Bueno, la idea es charlar un poco sobre este marco de creciente autoritarismo que estamos viviendo en el mundo, de renovado en una parte, ¿no? Porque apela a los derechos humanos, que apela a valores liberales como el cuidado del cuerpo y del medio ambiente, para quitarle contenido liberal y utilizarlos como una forma de arma de cancelación y de lograr objetivos que no tienen nada que ver con la libertad. Y en este punto el paper reflexiona sobre qué hace China en este aspecto y cómo se toma en el mundo latinoamericano, particularmente entre las élites culturales latinoamericanas, académicas, estas nuevas ideas que, en mi opinión, hacen una autocrítica. Dicen, en la época de la Guerra Fría, los rusos, los soviéticos, le dieron esas armas simbólicas a Occidente y por eso perdimos. Entonces ahora queremos recuperarlas, pero no nos sirven como valores universales y defensa de los individuos, sino que les cambiamos el contenido. ¿Cómo lo ves eso vos? Es interesante esta cosa histórica del autoritarismo, del colectivismo, de reescribir, de resemantizar. Y vos lo planteás bien en el paper, que tiene que ver con reescribir, revisitar el concepto de derechos humanos. Básicamente, digamos, ampliando el marco a derechos humanos es todo lo que a nosotros más o menos nos parece que podemos gerenciar. La propiedad privada no es un derecho, el ahorro no es un derecho, la libertad de expresión no es un derecho. Sí pasan a ser derechos, un grupo de derechos que son fácilmente gerenciables en el marco de un colectivo. Hay algo interesante también en lo que es el modelo de control. Vos hablabas de la Guerra Fría y del modelo, digamos, de control o de totalitarismo soviético. Lo que tenés es que con una serie de improntas de tipo tecnológico, China ha logrado que el control sea prácticamente el leitmotiv de toda vida urbana, de toda vida pública. Esto normalizado. Ahora, ¿de qué manera en pos del discurso de la seguridad, del bien común, de la salud y un par de cuestiones más del clima y yo qué sé, el control totalitario, centralizado de un partido político pasa a ser también parte de un derecho humano? Es muy interesante de qué manera durante el tiempo de la emergencia covídica pasó a ser un derecho de la ciudadanía el estar absolutamente controlado. El Estado se metiera dentro de la vida privada, al que la gente le abrió las puertas con mucho gusto, por otra parte. Abrió las puertas de su casa, abrió las puertas de su cama, abrió las puertas de su carta de vacunación, le abrió... Y vos haces alusión a esa contradicción en nombre del bien común. Sí, yo creo que hablamos de las novedades, pero también de las cosas que vienen del viejo socialismo soviético, esta idea de la preeminencia de lo comunitarista por sobre lo individual. Pero además me parece que en esta relectura que hace esta izquierda autoritaria sobre los derechos humanos es una lectura táctica. Ahí me conviene utilizar los derechos humanos como un arma para tomar el poder, para llegar a ganar elecciones o para llegar a determinados objetivos. Pero si después esa aplicación no es universal, es decir, después si quiero aplicarlo a Cuba, no, ahí me muevo, ¿no? Ahí los derechos humanos tienen otro sentido y ya no pasa a ser la variable fundamental, que sí, en un pensamiento liberal, obviamente, hay como algunos derechos innatos a las personas y preestatales que son como fundamentales a cualquier análisis, ¿no? El talón de Aquiles es la novedad. Lo uso si me conviene y si no me conviene, lo cambio. ¿Viste los juegos de cartas, esos que una carta mata a la otra y qué sé yo? Que tienen roles. Bueno, es muy interesante ver cómo utilizás las cartas de los derechos humanos. Vos tenés la carta de feminismo. La carta de feminismo puede matar, por ejemplo, la carta del derecho a que todos seamos tratados iguales ante la ley. ¿Está? Entonces esa carta se juega para poner leyes, por ejemplo, de violencia de género o leyes de perspectiva de género, en la cual se instituyen privilegios por razones de sexo. Fenómeno. Y ahí tenés la carta del feminismo, entonces mata una serie de derechos. Pero
A la vez, la carta del multiculturalismo mata la carta del feminismo, porque hay feminismo, pero no hay feminismo en Afganistán, o en ciertas comunidades originarias, de acá a la vuelta, ¿no? Unos kilómetros cerca de nuestra región. Entonces ahí tenés la carta de la originariedad, mata la carta del feminismo. Ahora, cierta originariedad vale la pena, cierta originariedad no. O sea, es todo muy acomodable. Es todo muy acomodable. Después, vos tenés la carta del ecologismo o de la climatología aplicada. Entonces, con esa carta podés matar prácticamente cualquier mecanismo de producción o desarrollo intensivo y demás. Pero esa carta muere si la enfrentamos a China o si la enfrentamos a países donde eso no tiene, digamos, la menor importancia porque son los mayores contaminantes a nivel mundial. Es un juego muy difícil de jugar. Es un test sin reglas que estamos hablando, ¿no? Sí, y acá quiero incluir algo que yo hablo en el paper, que es la capacidad de coerción de este juego que viene del Estado, básicamente, pero viene intermediada en formas amables a partir del arte, de los académicos, de la imposición de discursos moralistas, de los medios de comunicación. Este es un cambio también muy novedoso. Todas las teorías académicas y las visiones culturales que eran opuestas al sistema estaban en los márgenes, estaban en margen de las instituciones formales. Lo que cambia ahora es que están en el corazón, en las universidades, no sé, en la Academia de los Oscar, en cualquier lugar que antes era, no, yo hago un cine anticapitalista, entonces estoy en un centro cultural en la periferia y grabo con una cámara más. Bueno, de eso pasamos a ocupar el mainstream de la cultura, del mundo académico, y eso también como capacidad sancionadora con los recursos del Estado se vuelve enorme. Entonces, eso es lo que provoca la autocensura, para empezar, en muchos de nosotros, en nuestros ámbitos, en mucha gente, o la repetición acrítica de este tipo de consignas, que también eso lo vemos mucho en nuestro país, en Argentina, ¿no? Ya son el establishment. Entendamos esto. Ya son el establishment. Son el sistema. En muchísimos aspectos. La teoría crítica de la raza, feminismo, ecologismo, indigenismo. Ya está instalado. Cuando salís de eso, hasta hace unos años era y nadie salía, por esto mismo que vos estabas diciendo, por la autocensura. Lo vemos en los casos universitarios y de los docentes y de los alumnos y de la gente que no se ha adecuado al 100% de la teoría, de la agenda esta, no sé cómo llamarlo, también tenemos que buscar nosotros el nombre. ¿Esto qué es? ¿Progresismo? ¿Es izquierda? ¿Es populismo? ¿Cómo te gusta decir a vos? A mí yo no termino de entender qué es el populismo. ¿Cómo le decimos? ¿Le decimos socialismo? ¿Le decimos comunismo? Hay que encontrar nosotros también una manera de describir esto, porque se trata de algo que permeó ya no desde los estados, coincido con vos, larga desde los estados, pero ahora lo tenés en las plataformas, en las redes, digamos, estoy hablando de las empresas, lo tenés dentro de ligas deportivas, es una cosa tan permanente, de hecho es tan apabullante que creo que lo han sobreactuado, que se les ha ido un poco la mano. Durante muchísimo tiempo, si nosotros nos ponemos a mirar, esto era sutil, en los productos culturales, en las películas o en las series o en las canciones, eran como cositas, como más o menos, como el rico malo, el pobre bueno, el indio víctima, eso lo tenías. Ahora es todo, ahora tiene todo ocupado. Quizás esa sea la buena noticia, ¿no? Quizás la saturación sea la buena noticia. Y por eso creo que también una buena noticia es que, a diferencia de hace 10, 15 años, por ejemplo, este taller mismo, es empezar a juntar gente que piensa, gente que puede debatir, que puede discutir y que ya pierde ciertos miedos a decir las cosas. Porque yo creo que, por ejemplo, esta guerra de Ucrania y Rusia, más allá de las cosas puntuales, hace muy difícil al progresismo defender a Rusia, que es lo que quiere hacer. O sea, cuando vos tomás como táctica el tema de derechos humanos o el tema de determinadas cosas, y después la realidad tenés que defenderlo a ultranza, te trae problemas porque efectivamente es el uso táctico, ¿no? Entonces a mí me parece que la guerra de Rusia también les trajo un gran problema. La guerra Rusia-Ucrania es un problema para todo el acomodamiento, porque sí,
vos tenés ahí, digamos, una alineación de países, amigos de Rusia, que podemos decir, bueno, históricos, el chavismo, las democracias autoritarias, las democracias de baja intensidad que tenemos en nuestra región son amigas de Putin. Sí, fenómeno. Pero los acuerdos de Putin con Europa son el problema. Y esas amistades, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo las encaramos? Y después tenés que esta forma en la que Rusia tiene agarrado de sus partes pudendas a Europa con el tema energético, viene pura y exclusivamente de haberse acoplado de una manera sobreactuada a una agenda verde que era absolutamente ideológica, absolutamente ideológica. Entonces, lo que les parecía que contaminaba, después hicieron una ley que dijeron, bueno, está bien, esto ahora vamos a tener gas verde, porque de alguna manera se tienen que calentar, porque si no se les van a ir los votos, y entonces aquello que contaminaba ahora no contamina tanto. Las promesas escritas en el aire que tuvieron que ver con seguir una agenda que era una agenda progresista, que era una agenda socialista, una agenda de absoluta intervención sobre patrimonios, sobre la economía privada, ahora tienen como que recular. Entonces, ojo, porque ahí no sé, o sea, es un lío enorme para el mundo ver ahora dónde está la derecha, dónde está la izquierda, dónde está el progresismo, dónde no lo está. En nombre de la democracia liberal republicana, la presidente de la Unión Europea instituyó la censura. O sea, para diferenciarse de Putin, lo que hizo fue instituir la censura. Y estamos hablando de una persona que habló en nombre de todos los europeos. Y eso es otro tema. Nosotros acabamos de ver de qué manera la batalla Orbán-Bruselas acaba zanjada con un porcentaje abrumador de los húngaros diciendo, che, mirá, bueno o malo, este es mi hijo de puta. ¿Está? Lo mismo pasó en Serbia. O sea, ojo, porque no sabemos bien hoy dónde está el socialismo y dónde no lo está. Sí, lo que también sabemos es que los chinos, que son mucho más prudentes que muchos de estos actores, han tomado una posición mucho más cauta, ¿no? Porque efectivamente es muy incierto lo que viene. Pero a mí me parece que en América Latina los voceros de la renovación socialista a partir del modelo chino son mucho menos cautos. Entonces, en América Latina tenemos la ventaja, y en Argentina en particular en este caso, de verlos tal cual son, ¿no? Claro, bueno. Sin mucha sofisticación. Y eso complica mucho también a quienes estamos en estos ambientes académicos, culturales, artísticos, donde el costo de poder decir todo esto es muy alto, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy claro. No te voy a molestar más. Muchas gracias por esta breve charla, por este breve podcast, para reflexionar un poco. La idea de dejar algunas líneas abiertas a partir de este paper que también está para leer y para compartir. Gracias, Karina. Gracias. Chao, chao.